es la medición de la glucemia capilar, en el cual pues esta es una herramienta muy importante para saber el tratamiento de los pacientes diabéticos, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Para entender un poquito más este tema, definiremos algunos términos. El primer punto es autoanálisis de glucemia capilar. Este va a ser un conjunto de técnicas para medir el nivel de glucosa en sangre, en el cual se va a utilizar tiras reactivas, sistemas de punción y glucómetro, en el cual pues las tiras reactivas se van a introducir en este. El siguiente punto es autocontrol glucémico capilar. Este va a ser un poquito más amplio porque se van a apuntar los valores de autoanálisis en un cuaderno, ya que nos permitirá conocer la situación metabólica del paciente y así alcanzar el objetivo de control glucémico establecido. Este autocontrol glucémico capilar es necesario en pacientes que son tratados con insulina y también es recomendable en pacientes que solo son tratados con dieta. El otro es la glucemia capilar. Es la medición de nivel de glucosa en sangre que se obtiene mediante una pequeña gota de sangre del dedo. Luego tenemos el perfil glucémico. En este es cuando se realizan al menos 6 controles de glucemia capilar en diferentes tiempos del día. En la glucemia basal o en ayunas, en este quiere decir que después de 6 horas sin haber comido ni bebido nada. El otro es la glucemia prepandrial. En este es antes de las comidas que se dan principalmente en el día, que es antes de inyectarse la insulina, y esta medición nos va a permitir modificar la insulina prepandriales. En la glucemia postpandrial son después de 2 horas de haber comido. Luego, en estas últimas dos se muestran algunas cifras del buen control, control aceptable y control deficiente. Luego vamos a tener una lista de pasos de lo que se va a hacer en esta medición de la glucosa. El primero es el método de recogida de la muestra de sangre, en el cual lo primero que hay que hacer es poder medir el nivel de glucosa es pinchando el dedo, que pues es el lugar más habitual, y si se hará en un bebé, se hace en el lóbulo de la oreja o en el talón. El segundo paso va a ser la limpieza del dedo a pinchar. Aquí nosotros tenemos que lavar la zona muy bien con agua y secarla también muy bien, en donde se va a hacer la punción. En este caso no debemos de usar antisépticos ni alcohol para que al paciente no le arda. En este paso también, después de haber lavado la zona, vamos a preparar ahora sí el glucómetro y posteriormente colocaremos la tira reactiva en él. Otro dato que se me pasaba, también podemos dar un pequeño masaje en la zona de punción para así poder estimular el flujo sanguíneo. En el tercer paso ya será la punción del dedo, en el cual nosotros vamos a pinchar con un microaguja en la parte lateral del pulpejo del dedo. No es recomendable pincharla en medio del pulpejo porque causaría mucho dolor y es una zona muy sensible. Como cuarto paso tenemos la obtención de sangre tras la punción del dedo. Aquí pues vamos a apretar lentamente hasta que salga una gota de sangre. En el quinto sería el depósito de sangre en la tira reactiva. Esta gota se colocará en esa tira reactiva y para que funcione debe cubrir todo ese cuadrito de la tira. En el siguiente paso, en el sexto, tenemos lo que es el resultado de la medición. Pues aquí, después de haber hecho el paso anterior de colocar la sangre en la tira, vamos a tener que esperar los resultados del medidor para poder anotarlo en nuestro cuaderno de autocontrol.
Manejo del paciente diabético. En la prevención y manejo de las complicaciones cardiovasculares se evalúan los factores de riesgo, que son la hipertensión arterial, la dislipemia, el tabaquismo, la historia familiar de enfermedad cardiovascular en hombres menores de 45 años o mujeres menores de 50 años. La prueba ergométrica solo se realiza en pacientes con síntomas que tienen con síntomas de angina de pecho o en pacientes asintomáticos con alto riesgo de padecer cardiopatía isquémica. La prevención y manejo de... No. La tensión arterial afecta entre el 20 y el 60% de las personas diabéticas y los fármacos que se utilizan son los inhibidores de la enzima convertidor de la angiotensina, que estos mejoran el riesgo cardiovascular y mejoran la albuminuria y la progresión a insuficiencia renal. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una prevalencia aumentada de normalidades en los lípidos que contribuyen a tasas más elevadas de enfermedad coronaria. Por eso los lípidos deben medirse anualmente. Está demostrado que el ácido acetilsalicílico disminuye el derrame cerebral y los eventos cardiovasculares y no debe ser recetado en menores de 21 años para evitar desarrollar un síndrome de Reye. También es importante que cese el consumo del tabaquismo. La nefropatía diabética ocurre aproximadamente entre el 20 al 40% con personas pacientes con diabetes. La microalbuminuria de 30 a 299 miligramos en 24 horas da a entender que es una etapa temprana en el caso de la diabetes mellitus en el caso de la diabetes tipo 1 y desarrollada en la diabetes tipo 2, una nefropatía desarrollada en la diabetes tipo 2. La albúmina en la orina se debe medir un año después de diagnosticar en el caso de la diabetes tipo 2 y a partir del diagnóstico del tipo 1 se mide a los 5 años. El manejo en la prevención y manejo de la retinopatía diabética. El manejo intensivo de la glucemia puede prevenir o bien retrasar la retinopatía diabética. Y se recomienda en el caso de la diabetes tipo 1 que el screening debe realizarse por el oftalmólogo a los 3 a 5 años del diagnóstico y en el caso del tipo 2 se debe realizar desde el diagnóstico. Y en caso de haber alteraciones en retina, hacer un fondo de ojo una vez al año. Previo al embarazo, las mujeres diabéticas deben realizar un examen oftalmológico y repetirlo en el primer trimestre y luego de acuerdo a los hallazgos. En el caso de la prevención y manejo del pie diabético, el examen clínico del pie diabético, debe hacerse como mínimo anualmente. Y para la prevención y manejo de la neuropatía diabética, se vigila también periódicamente comprobando los reflejos y la sensibilidad con el reflejo, por ejemplo, el reflejo aquileo y la sensibilidad del pie.